This meeting is Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. Entonces, muy buenas tardes a todas. Hola Ana Celia, hola María, doctora María, hola Yanila, Heidi anda por ahí, Mercedes Acosta, Jennifer Rivera. Espero que todas estén bien. Hola Yasman, qué bueno verte. Hola Jessica, Jessica España y Jessica Benítez. Giselle, espero que estés bien. Chami, qué bueno verte. Muy bien. ¿Quién más anda por ahí? Por ahí yo vi a Yanilda también. ¿Ya la mencioné? Sí, ya la mencioné. Chévere. Buenas tardes. Carmen está por ahí. Carmen Robles anda por ahí. Muy bien. Hola, hola a todas. Espero que todas estén muy bien, que hayan tenido un buen o que estén teniendo un buen lunes. Vamos entonces a aprovechar el tiempo porque la porción que había que leer hoy dejó como muchos cabos sueltos, ¿verdad? Les pasó lo mismo que a mí, que cuando lo leí me quedé, ajá, y ahora, hola Ana Celia, espero que estén bien. Yo como que I missed a lot of people. Espero que todas estén muy bien, realmente. Ahí estamos bien. Listo. Entonces, cuando yo estaba leyendo la porción que nos toca leer hoy, realmente me quedé como que, ajá, pero me puse a investigar más y eh, en esa investigación aprendí mucho. Vamos entonces a hacer el pequeño recorrido del el contexto, ¿verdad? Un repaso de lo que estudiamos en el día de ayer. Vamos a hacer un repaso de lo que estudiamos en el día de ayer y entonces vamos a trabajar con los jueces que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a hacer entonces estudiar más al detalle Jueces 3 del 12 al 31 que fue la porción que leímos todos, o ¿verdad? La mayoría. Y finalmente vamos a hacer el verse mapping, que fue con lo que terminamos en el día de ayer. Que esa fue la parte que se me olvidó, imprimirlo más grande. Pero yo eso lo hago en un momentito, eso no es nada. Eso yo lo hago ahora rapidito. Entonces, ayer nosotros hablamos, hicimos un pequeño resumen rápido del contexto del libro de jueces y hablamos de que el libro de jueces es acerca de héroes, de pecado, de consecuencia, ¿verdad? Y hablamos de que en el libro de jueces vamos a darnos de cuenta que hay falta de liderazgo que lleva al cautiverio, ¿verdad? El pecado lleva al cautiverio en, en muchas instancias en el libro de jueces, pero que además de todas esas experiencias, a pesar de todas esas experiencias, siempre vimos que Dios hizo algo. En el contexto del libro de jueces, vamos a ver que Dios levanta jueces y aprendimos que los jueces en el libro de jueces fueron libertadores, encargados de hacer dos cosas. El trabajo de estos jueces era hacer una de estas dos cosas, era guiar, liberar al pueblo de la opresión, pero también guiar al pueblo a dos cosas importantes, a la libertad y a la adoración verdadera. Y por medio de este escoger jueces o levantar jueces, Dios muestra su amor y su misericordia. Y ayer también hablábamos que nos tenemos que fijar, mientras estudiamos el libro de jueces, tenemos que fijarnos en la dependencia o la falta de dependencia en Dios, porque eso es algo que se repite mucho. La obediencia y la desobediencia, eso es algo que también vamos a ver mucho paralelo en eso. Y cómo los israelitas parecían vivir en el momento y no aprendían del pasado. Se les olvidaban las lecciones importantes del pasado. Y también aprendemos, o también vamos a ver muy repetitivamente, la misericordia continua de Dios. El propósito del libro de jueces es mostrar que Dios juzga el pecado, que Él es un Dios justo. Y ayer hablamos de eso, es del el atributo de Dios, de la justicia. Y cómo Dios juzga el pecado. Porque el pecado, ¿verdad? Es consecuencia de acciones que nos alejan de Él. Por lo tanto, Por lo tanto, Dios juzga el pecado.
Su perdón, el perdón de Dios y la restauración de la comunión con Dios están siempre disponibles. Eso es otro propósito que quiere mostrarnos el libro de Jueces. Hablamos que el posible autor de este libro fue Samuel y que el destinatario fue el pueblo de Israel. Otros detalles rapiditos importantes. Cada vez que un juez moría, el pueblo volvía a sus caminos pecaminosos. Era como que ellos borraban por completo lo que habían recientemente vivido. Y cada tribu hacía lo que le parecía y adoptaban costumbres de pueblos aledaños. Y ayer hablamos del primer periodo de los jueces. El primer periodo de los jueces fue Otoniel. Otoniel fue el primer juez. Y este primer juez, Otoniel, fue caracterizado, ¿verdad? En un repaso súper rápido, fue caracterizado por su obediencia y su fidelidad. Y fue su obediencia y su fidelidad la que hizo que él pudiese no solamente ser capacitado por el Espíritu Santo, hablamos de eso, pero llevar al pueblo a libertad, a 40 años de libertad. Y aprendimos que la obediencia parcial nunca produce una vida espiritual madura. Obedecer parcialmente nunca produce una vida espiritual madura. Porque debemos recordar, ¿verdad? A la luz de lo que vivieron los israelitas en este momento, que Dios en el Éxodo, cuando ellos comenzaron a caminar o a salir, recuerden que Dios le prometió a Abraham esta tierra y comenzó la genealogía de los israelitas por ahí, ¿verdad? Y él le dice a Abraham, yo te voy a llevar a una tierra prometida y te va a ser espectacular. Y cuando tú llegues, tú vas a ver que va a ser una bendición y que generaciones y generaciones y generaciones van a adorarme y van a vivir libres. Pero ¿qué sucedió? Abraham no llegó a la tierra prometida por todas las cosas que pasaron en el proceso. Moisés guió al pueblo, pero no llegó a la tierra prometida. Josué estuvo parado ahí al borde de la tierra prometida y la única instrucción fue, que fue un recordatorio en Josué 23, del 11 al 13, Josué les recuerda al pueblo, somos una nueva generación, yo en mi casa serviremos a Jehová, grábense eso en su mente, les dice, y ahora que vamos a entrar a la tierra prometida, a tomar lo que Dios nos prometió, Josué les dice, no desobedezcan a lo que Dios nos dijo o le dijo a nuestros padres hace mucho tiempo. Dios les dijo a nuestros padres, cuando lleguen a una nueva tierra, expulsen todo lo que no tiene que ver con nosotros. ¿Y qué ellos hicieron? Todo lo contrario. Ellos se adoptaron muchas cosas de estas otras ciudades y al adoptar estas costumbres de estas otras ciudades, lo que hizo fue que tergiversó su identidad. Y eso era lo que hacía que ellos cayeran de nuevo en idolatría, que fue algo que hablamos ayer, en idolatría, pero aprendimos que hay como un ciclo, ¿verdad? Hay un ciclo. Y el ciclo es que cuando el pueblo cometía pecado, venía otro pueblo y lo oprimía, y cuando el pueblo era oprimido, clamaba a Dios con sinceridad. Dios les respondía enviándoles a un juez que les traía liberación y luego vivían tiempos de paz. Entonces, con eso en mente, pasa varios años, ¿verdad? 40 años y el pueblo de Israel vivió feliz por siempre, ¿sí o no? Después de los 40 años, como Otoniel, claro que no, no, para nada. Uno diría que después de pasar toda esa experiencia, ¿verdad? Con el rey este que tiene un nombre larguísimo, Kusan Risataim, de Mesopotamia, uno diría que después de esa experiencia ellos iban a entregarse totalmente a Dios, pero no, porque aprendimos muy bien, Mireya, no aprendieron, porque nosotros aprendimos que para el pueblo de Israel realmente el conflicto, el enemigo, el conflicto no era otro pueblo, era su conflicto espiritual, era su nivel o su deseo de realmente obedecer y ser fiel a Dios. Y entonces, eso fue lo que hizo que el pueblo todo el tiempo cayera.
Así que, ¿qué sucede? Pasan todos estos años, Otoniel muere. Esto es lo primero, ¿verdad? Que se nos describe en la nueva porción bíblica que se supone que leyésemos para hoy. Jueces, Jueces capítulo 3 versículos 12 al 31. En esa porción es que vamos a discutir. Recuerde, ¿verdad? A modo de recordatorio, que en sus kits, sea el completo o el parcial, ustedes tienen los enfoques y en esa parte de los enfoques son como unos cuadritos, tienen la porción bíblica que toca leer. Es muy importante que usted lo lea antes para que así usted tenga más o menos una idea de lo que estamos discutiendo. Porque el propósito de esto es que usted pueda leer en casa y venir con sus preguntas para irlas contestando a medida que yo les vaya describiendo o discutiendo lo que vamos a aprender. Y entonces después que muere Otoniel, comienza el segundo periodo de los jueces. Y en este segundo periodo se nos presentan dos jueces particulares muy interesantes. Y hay una palabra en la tarea, varias de ustedes, ya mismo voy a utilizar sus respuestas para la discusión de hoy. Varias de ustedes contestaron eh, que estos dos jueces eran bien inesperados, ¿verdad que así? Eran muy inesperados, eran diferentes. Los jueces que vamos a estudiar hoy es Ahod, que en otras versiones se le describe como Ehud, y Samgar. Entonces, vamos a comenzar con Ahod, porque él es el primero ¿verdad? Que nos describe el texto. Ahod, ¿verdad? Su nombre significa unido o fuerte. Y él se describe, o en varios comentarios lo describen como un dirigente de paz y descanso. Pero, muy interesantemente, este señor era un mercenario, era un tipo bien cruel, porque la forma en la que él libró al pueblo fue un poco morboso, ¿sí o no? Fue un poco extraño. Él viene de la tribu de Benjamín y esto es un detalle que yo no sabía, pero que es muy importante, porque tras que viene de la tribu de Benjamín, él era algo bien particular. Él era zurdo. En otras versiones describen como que tenía como que la mano derecha no le funcionaba o él no usaba su mano derecha. ¿Ok? Y mientras estaba investigando, ¿por qué la Biblia menciona tan intensamente el hecho de que él era zurdo, ¿verdad? Un defecto, exacto. Un defecto en la mano derecha, es lo que dicen algunas versiones. Gracias, Jessica. Eh, y es que un detalle muy importante es que esta característica de que fuera zurdo, yo había escuchado como cuento, yo no sé si eso era como algo, que los zurdos eran vistos en algún tiempo en la sociedad como gente rara, ¿verdad? ¿Han escuchado ese comentario como que gente extraña? Incluso recuerdo leer algo, lo que pasa es que no recuerdo en dónde era, que decía que los zurdos, no sé, eran defectuosos, nacieron con un problema, ¿verdad? Y eso para mí era como bien extraño. En el tiempo, en el tiempo de esta Jessica. Se me fue la línea con el chiste que nos tiró Jessica en el chat. Mira, esta característica antes, ¿verdad? En un tiempo fue una característica que incluso yo recuerdo que en la escuela, ¿verdad? Esto fue hace mucho tiempo atrás. Yo recuerdo escuchar historias de gente que escribían con la mano izquierda y los maestros los obligaban a escribir con la mano derecha. ¿Han escuchado eso también? Bendiciones, Diana, Dios te bendiga. Y entonces, pues yo decía, pero porque la Biblia, ¿será que la Biblia tiene esa misma impresión, verdad? Me está explicando el mismo concepto. Dice María, la doctora María, en la antigüedad y hasta hace relativamente poco, los zurdos sufrieron una profunda discriminación, eran frecuentemente asociados con el mal, el diablo, la brujería. Eso mismo era lo que iba a decir. En muchas culturas religiosas, la mano izquierda se consideraba impura. Por ello, históricamente, se le obligaba incluso o castigaba para forzarlo a usar la mano derecha. Así mismo es. Eso mismo era lo que iba a mencionar. Incluso hoy en día, hola Carla, en ciudades, allá en el oriente,
¿verdad? Sí. En el oriente todavía hay culturas que no utilizan la mano izquierda para comer, por ejemplo, ni utilizan la mano izquierda para saludarse, ¿verdad? Eso lo consideran como malo. Bueno, por el punto de todo esto es que la Biblia fue muy enfático en decirnos que Aod era izquierdo. ¿Por qué? Pues es todo lo contrario, mi gente. Para el tiempo antiguo, específicamente la gente que venía de la tribu de Benjamín, si tú, el que tú fueras izquierdo era un atributo especial, considerado excepcional. ¿Ok? Y esto era porque la tribu de Benjamín, al ser la tribu más joven, producía, ¿verdad? Esto lo dicen los historiadores y esta gente que buscan características de las tribus antiguas específicas del pueblo de Israel, encontraron que de la tribu de Benjamín eran los mejores guerreros porque tenían la facilidad de utilizar ambas manos. Mira qué interesante. Y entonces, Agot fue muy estratégico con esa habilidad o característica especial que él tenía. ¿Qué sucede? Esta característica especial o excepcional lo hizo a él inventarse una daga o una espada de dos filos. Y algo muy interesante sucede. Durante ese tiempo, como ya hemos repetido varias veces, Otoniel muere, el juez anterior muere, y el pueblo vuelve otra vez y acepta, ¿verdad?, a sus alrededores o a entrar a su cultura, gente que pasaba de Moab, amalecitas y, por aquí lo tengo, y amonitas, que eran pueblos paganos, ¿verdad? Pueblos que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel y los aceptaron. Pues en esa aceptación e involucrarse con su cultura, vuelve otra vez el perro arrepentido, como dicen por ahí, y cayeron de nuevo en pecado el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? El rey Eglón, que vamos a hablar un poquito acerca de él también, el rey Eglón eh, oprimió por 18 largos años al pueblo de Israel. Ahod se cansó de la situación y dijo, vamos a formular un plan y vamos a presentarnos ante el rey Eglón. Entonces, no, otros historiadores nos explican quién fue el rey Eglón de Moab. Este rey era considerado un rey grotesco, orgulloso, horrible, lo más horrible que usted se pueda pensar. Incluso llega a un punto en el que lo describen como un rey que nadie como que, ¿cómo se llama? Nadie quería estar muy cerca de él, porque era una persona bien grotesca, porque tras que su personalidad o su característica era así, físicamente el Señor no daba así como una, sí, lo repudiaban, es la palabra, no daba como que así, no era bonito, lo describen como una persona obesa, incluso describen que los tributos que el pueblo les daba eran tributos de comida, alimentos. Imagínense. Y leí en un libro hace mucho tiempo con mi papá, un libro arqueológico que hablaban sobre el trono de algunos reyes. El trono de Eglón tenía en la parte de abajo, adivinen qué. ¿Qué usted hace con toda esa comida que usted se come? Ya se pueden imaginar. Así que en la parte de abajo del trono de Eglón había una letrina, señores. Yes, sir. Espantoso. Y él lo que hacía era, pues, que hacía todo ahí. Así que ya ustedes se imaginan, ese rey era horrible. Y encima de eso, era un rey muy cruel. Así que el pueblo de Dios realmente estaba suplicando que fueran liberados. Entonces, ¿qué sucede? Dios levanta un nuevo juez y levanta a Od. Y Od dice, es momento de actuar. Así que se preparan, le preparan una canasta de fruta, yo me lo imagino, le preparan una canasta de comida al rey Eglón y dicen, ay, vamos a pasar por allí y le vamos a entregar este tributo. Llegan a la puerta del palacio, le dicen a los soldados, venimos a traerle un tributo al gran rey Eglón, y los soldados, normal,
le hacen un check, ¿verdad? Un chequeo como en TSA. Pero recuerden que Aod era zurdo y todos los demás soldados por costumbre cargaban su espada ¿dónde? En el lado opuesto de su mano. Así que todo, siempre que chequeaban a los hombres, los chequeaban, les revisaban su lado izquierdo, solo les registraron el lado izquierdo. Adivinen dónde tenía Aod su espadita, en el lado derecho. Así que cuando él entra con su espada, normal. Le entregan el tributo al rey Eglón y Aod entonces le dice al rey, mire rey, yo tengo un mensaje especial, pero es para usted nada más, no lo puede saber nadie más. Y entonces el rey Eglón, tú sabes, le gusta, recuerden que le gusta la atención, le gusta todas estas cosas y él quiere ser el primero en enterarse de todo. Así que él manda al resto de la gente a salir, muy interesante, y Aod viene, esta parte es la parte más horrible del mundo, coge su cuchillo del lado derecho y corta el estómago del rey Eglon. Y dicen ¿verdad? Muchos escritos antiguos, ¿verdad? Explicando este evento, que ya usted se puede imaginar, todas las tripas y todo de este rey quedaron en todas partes y Aod sale de la recámara del rey y le dice a los soldados, no entren, que el rey está usando el bathroom, está usando su baño. Y cierra la puerta y se va. Y rápido que él sale, le dice a sus soldados, los soldados del pueblo de Israel, a los que estaban buscando escaparse o liberarse de esta situación, que se encuentren en los vados del río Jordán para detener a los moabitas cuando vinieran saliendo. Recuerden que los vados son como las salidas de los ríos. Y en esas salidas de los ríos, recuerden que los ríos entraban por las grandes ciudades y salían por otra parte. Así que ellos lo que hacían era que detenían el agua en un lado y del otro lado los esperaban, porque eso eran como un sistema de, ¿verdad? Del sistema potable de agua y por ahí la gente se escapaba más rápido. Así mismo, Yasmar. Se le salió todo al rey Elon. Quedó horrible para la foto. Pero esto nos enseña muchas cosas particulares del rey, del juez Aod, particularmente por su destreza y la capacidad de él poder ser estratégico en este proceso. ¿Qué pasa? Vamos entonces a hablar del otro. Este evento sucedió en una región de Israel, porque recuerden que parte de llegar a la tierra prometida era seguir conquistando tierra y que el pueblo de Dios siguiera creciendo, porque el plan de Dios es que el pueblo de Dios haya tomado todo el mundo. Pero al seguir infiltrando cosas que no eran el plan de Dios al pueblo de Dios, pues eso hacía el proceso mucho más complicado. Bueno, en otra región llegaron los filisteos, que también eran otro pueblo nómada buscando más tierra para conquistar. Y los filisteos fueron bien sabios, bien astutos. Ellos dijeron, esta gente tiene muchísimas armas porque han ganado batallas en cantidad. Así que vamos a saquearlos. Nos vamos por los callejones y las calles pequeñas y los asaltamos, les quitamos las armas, matamos un par, los asustamos, pero les vamos quitando las cosas con las que puedan defenderse bien. Pero, interesantemente, Samgar, vamos a hablar un poquito de Samgar, de lo único que se habla de Samgar es de su papá, Anat. Anat, yo me puse a investigar, bueno, Anat de qué tribu era, ¿verdad? De qué tribu era. Y se sugiere que pudiese haber sido de la tribu de la región de Neftalí. Esto fue una de las regiones que ellos fueron, ¿verdad? Tomando. Pero, muy interesantemente para mí, quizás Samgar, porque el nombre de Samgar no tiene así un significado, ¿verdad? Así como Aod o como Toniel, lo que pudiera sugerir que Samgar, el nombre de Samgar, era una de las influencias, era un nombre extranjero, era una de las influencias que trajeron exactamente, que trajeron de otra cultura. Pero aún así,
Recuerden que los nombres todos tienen significado y propósito. Aún así, de Samgar lo único que conocemos es que fue un libertador de Israel también, que era hijo de Anat, que su nombre era extranjero, y que cuidaba de bueyes. Eso es todo lo que sabemos. Porque fue con una fue con una aguijada de bueyes. No sé si saben lo que es una aguijada, yo tuve que investigar también. Una aguijada es un palo bien largo, en algunas versiones dice bastón, pero yo aprendí que es como un palo largo que al final tiene como una plaquita de metal afilada. Y el propósito de eso era que ¿verdad? El que está arrando los bueyes esté en la parte de atrás del buey, con la parte del palito, ¿verdad? Limpia el espacio donde el buey va a cruzar o hace hoyos en el piso para seguir sembrando, y con la parte afilada lo que hace es como agitar al buey para que se mueva. Ese era el propósito de ese instrumento. Pero él sabía lo afilado que era eso. Así que Samgar dijo, bueno, yo me voy a esconder en un bejuco de esto y cuando crucen los filisteos, yo los voy a emboscar, y eso fue lo que hizo, y mató 600 filisteos. Yo no sé si lo hizo solo, yo no recuerdo, pero lo que sí sabemos es que fue un héroe local. Yo me lo imagino, alguien por ahí dijo, creo que fue Luan, no sé si está aquí, pero Luan mencionó en la tarea, ella dijo que Samgar fue inesperado, fue un, un juez inesperado o una persona inesperada en esta historia, porque su trabajo era algo bien ordinario. Y de eso ordinario, él se movió como alguien extraordinario. Y sabemos que no fue por las fuerzas de Samgar, no fue porque él fue el más inteligente o el más interesante o el plan que él tenía todo el tiempo, sino que él, con lo que tenía, hizo lo que Dios le mandó a hacer. ¿Verdad? Y le trajo entonces liberación también al pueblo de Israel. ¿Cuáles son las fortalezas de estos dos hombres, de estos dos jueces? Eran valientes ante el peligro, disponibles para ser usados por Dios, fueron instrumentos de liberación para el pueblo de Israel, fueron utilizados por Dios de maneras poco convencionales y actuaron rápido en tiempo de crisis. Ellos dijeron, hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la evidencia de la obra de Dios, ¿verdad? En el archivo de los jueces, la evidencia de la obra de Dios. En esta historia nosotros aprendemos que Dios usa personas improbables. Él usa personas improbables. Ahod era zurdo, una característica poco común que Dios utilizó estratégicamente. Y Samgar no tenía una espada, no tenía un ejército, él era como un superhéroe. Él llegó allí, Superman, prácticamente, y con una herramienta agrícola fue suficiente para, su herramienta de trabajo fue suficiente para hacer la obra de Dios. La otra evidencia es que Dios es el verdadero libertador, aunque los protagonistas eran Ahod y Samgar, ¿verdad? Los instrumentos, me gusta mucho utilizar esa palabra. Instrumentos fueron Ahod y Samgar para la liberación del pueblo. El énfasis del texto está en que Dios respondió al clamor de su pueblo. Y qué bonito, ¿verdad? Que aún el pueblo volviendo otra vez a hacer lo mismo, aunque eso estaba sucediendo, una vez más Dios respondió al clamor de su pueblo. Y el otro detalle de la evidencia de la obra de Dios en esta historia es que la capacidad viene de Dios, no de los recursos. Ni una característica física como lo es ser zurdo, ni una herramienta agrícola parecen suficientes para derrotar enemigos. Claro que no. Pero cuando Dios interviene, lo ordinario se vuelve extraordinario. ¿Y qué lecciones podemos aprender de estos dos jueces? Que Dios puede usar nuestras diferencias, lo que quizás para algunos parece desventaja, para otros, o en las manos de Dios, realmente se pueden convertir en una herramienta para cumplir el propósito de Dios.
Número dos, Dios usa lo que tenemos en nuestras manos, lo que tenemos accesible. No necesitamos esperar condiciones perfectas para servir. La obediencia produce, no necesitamos esperar condiciones perfectas para servir. Esto es muy importante. Yo recuerdo siempre que hablo así, como que Dios usa lo que tenemos en nuestras manos, siempre me acuerdo de una señora en una iglesia, ¿verdad? Yo era niña, que ella decía que ella no, ella le gustaba, que le hubiera gustado servir más en la iglesia, pero ella no sabía cómo. Pero, interesantemente, todos los días por la mañana, esto después mi papá me lo cuenta, todos los días por la mañana ella hacía una, una olla de avena e iba a la plaza de la ciudad a dar avena a todo el mundo. Eso es algo que ella hacía todos los días por la mañana. Y llegaba a la casa y volvía al otro día y hacía lo mismo. Se levantaba a las 3 de la mañana, hacía su olla de avena y a las 6 de la mañana ya había terminado de repartir avena en la plaza del pueblo. Y cuando mi papá fue a un evento del pueblo que se la encontró allí, le dijo, hermano, usted siempre dice que usted no sabe cómo servir al Señor, pero esta es la perfecta manera en la que usted está utilizando lo que Dios le dio, el talento que Dios le dio, para servir a los demás. Así que Dios usa lo que tenemos en nuestras manos. No necesitamos esperar condiciones perfectas para servir. Usemos lo que tenemos accesible en el momento que lo tengamos accesible. Y número tres, la obediencia produce impacto. Tanto Ahod como Samgar, que fue también una característica muy importante de ambos, actuaron en el momento que era necesario. Ellos actuaron cuando llegó el momento. ¿Es este el momento? Vamos para allá. No pusieron pero, no se restringieron. Ya más adelante vamos a ver cuántos peros hay, hasta de la gente que fueron llamadas por Dios. Pero tanto Ahod como Samgar no hicieron eso. Ellos actuaron cuando llegó el momento de actuar. Y finalmente, otra lección para el creyente que nos enseñan Ahod y Samgar es que Dios responde al clamor sincero. La liberación comenzó cuando Israel reconoció su necesidad de Dios. Siempre comienza cuando Israel reconoce la necesidad de Dios, porque sabemos que el pueblo peca, es oprimido, clama y entonces es liberado y finalmente reciben paz. Ahora vamos a hacer el veredicto final de este archivo, de estos dos jueces. Su misión era liberar a Israel de sus opresores. ¿Lo cumplieron? ¿Sí o no? Sí, lo cumplieron. Los métodos que utilizaron fueron unas estrategias inesperadas y recursos ordinarios. Lo del diario vivir, lo que ellos estaban acostumbrados a hacer y hacer. El resultado, victoria sobre Moab y los filisteos, no solamente un pueblo, dos. Y los otros que se le unieron a los moabitas. La lección principal de estos dos jueces es que Dios no está limitado por nuestras capacidades, recursos o circunstancias. Realmente a Dios no le importa eso. Él puede usar cualquier persona dispuesta para traer liberación y cumplir sus propósitos. Entonces, ahora vamos a pasar a evaluar el caso número 2. Y el caso número 2 es Dios usa personas inesperadas. Bien, ahora vamos a trabajar en la página para las que tienen el material completo. Vamos a sí, así mismo, un corazón dispuesto es lo que usa Dios. Vamos a utilizar ¿verdad? El documento que nos ayuda a desglosar los elementos que podemos encontrar en el texto completo. Recuerden que hicimos un estudio de los personajes primero y ahora vamos a evaluar jueces 3. Vamos a anotarlo, siempre se me olvida. Jueces 3 del 12 al 31. ¿Ok? Resumen de la historia. Bueno, yo le hice un resumen larguísimo, pero yo les escribí y pueden ver, ¿verdad? Lo que les estoy compartiendo, ¿verdad? Listo. Resumen, después de la muerte de Otoniel, Israel vuelve a caer. Como consecuencia, el rey Eglón de los Moabitas conquistó un área donde estaba el pueblo de Dios y los tuvo en opresión por 18 años. Una vez más, el pueblo clamó a Dios y Dios levantó a Od como juez, quien con estrategia, ya sabemos cuál, obtuvo victoria para matar al rey Eglón. Además, en otra región, Samgar también fue utilizado por Dios para liberar al pueblo de los saqueos
de los filisteos, matando 600 de ellos con solamente una guijada de buey. ¿Ok? Ese es más o menos el resumen. Usted lo puede resumir como usted prefiera. ¿Ok? Pero realmente esta historia fue, cuando, yo recuerdo que mi hermanita la leyó y nos dijo, ¿qué es esto? Y mi papá ya sacó un libro y nos enseñó más detalles más detalles de esto. Porque realmente si uno no lo lee con calma ni con detenimiento ni observando los pequeños detalles, pasa por desapercibido muchos detalles, pero ya sabemos que estos fueron los eventos que sucedieron. ¿Quiénes participaron de esta historia? Yo puse a Dios, Israel, Aod, Samgar y el rey Eglón porque me pareció un personaje muy clave en esta historia y que se me va a quedar en la mente por siempre. Quedamos traumatizados hoy con el rey Eglón. ¿Quiénes fueron estos personajes? Bueno, Dios. ¿Qué hace Dios? Levanta, permite disciplina debido al pecado. Escucha el clamor de su pueblo, eso es algo también que hace Dios. Dios también en esta historia levanta libertadores inesperados y da la victoria a Israel. Eso es una bendición grande que tenemos. No lo tiene que escribir todo, puede escoger varios de esos. El más que a mí me resaltó fue levanta libertadores inesperados, porque realmente eso fue como que el punto que más me llamó la atención. El otro personaje o los otros, el grupo de personajes que también aparece en Historia de Israel, que es el que vuelve a repetir el ciclo de desobediencia. Sufre las consecuencias por volver a abandonar a Dios y clama por misericordia. Clama por misericordia. Eso es algo que se repite mucho. El pueblo de Israel repite mucho eso. Porque recuerden que es un ciclo. El pueblo peca, lo oprimen, claman con sinceridad, el Señor responde con un libertador, recibe liberación y finalmente disfrutan de la paz. Y luego están los dos personajes principales que son nuestros jueces. Ahod, o en otras versiones dice Ehud, segundo juez de Israel, zurdo de la tribu de Benjamín, eso es un detalle muy importante por lo que ya les mencioné. Valiente, estratégico y obediente, instrumento de liberación para Israel. También tenemos a Samgar, que fue el tercer juez. Y él, aunque no se habla mucho, sí sabemos que derrota a 600 filisteos utilizando una simple aguijada para bueyes. A mí me llamó mucho la atención que dice una simple aguijada de bueyes. Una. No di que se llevó tres por si acaso se le rompía una. Él fue con una. Es que me parece como tan interesante la disposición, disponibilidad, valentía, obediencia de Samgar. Él dijo, no, aquí no fue, no será así, y actuó en obediencia. Y el otro personaje muy importante, lo corrí, Eglón, rey de Moab, oprime a Israel durante 18 años, representa orgullo y la oposición contra el pueblo de Dios. Y es muy importante también, ayer mencionamos esto sobre el rey Cusán Risataim, de Mesopotamia, el otro rey que oprimió al principio del libro de jueces al pueblo de Israel, que, eh, que estos reyes de otros pueblos fueron herramientas también, instrumentos que Dios utilizó para poner a prueba realmente la obediencia del pueblo de Israel. Y aunque fue un año de mucha dificultad para el pueblo de Dios, Dios quería que su pueblo regresara a él. Nos pone a pensar, ¿verdad? Que Dios realmente desea que seamos obedientes y fieles. Eso es lo que Él pide de nosotros, nada más. Porque así no tenemos que sufrir ni pasar por situaciones en donde necesitamos liberación, sino que vivimos con obediencia y vivimos con fidelidad a Él, porque Él nos dio todo, nos da todo siempre. Lo menos que podemos hacer es ser obedientes y fieles. Muy bien. Entonces, las palabras clave, yo puse aquí varias, pero usted puede escribir las que usted prefiera. Eh, clamor es una palabra clave de esta porción bíblica. Liberación, estrategia, valentía, disciplina,
misericordia, soberanía. Obviamente en ese espacio no le va a caber todas, pero usted coja su favorita. Instrumento, paz, fe, disponibilidad y victoria. Yo escogí estrategia porque me pareció que fue clave para que estos dos jueces pudieran, tú sabes, trabajar una mente estratega. Instrumento, porque ambos estuvieron disponibles para que Dios los utilizara. Disponibilidad, estaban disponibles para hacerlo. Y valentía, porque realmente para simplemente infiltrar a la recámara de un rey con una cuchilla, una espada, requiere mucha valentía. Requiere mucha valentía. Pero lo hizo. Y eso fue lo que trajo liberación al pueblo gracias a la intervención divina de Dios. Entonces, como siempre hacemos, después, al final, vamos a hacer la parte de verse mapping. Así que seguimos con los atributos de Dios. Y yo encontré, quizás usted vio de nuevo los atributos que vimos en el día de ayer, pero yo encontré estos tres. Dios es creativo, muy creativo, poderoso y libertador. Creativo porque Dios no siempre obra de la misma manera, Él siempre cambia su forma de trabajar y la gente con la que trabaja y la forma en la que hace su obra. Él usa personas, circunstancias inesperadas, momentos inesperados, pero todo lo utiliza para nuestra salvación. Así que Dios definitivamente es creativo. Y en Isaías 55, 8 al 9, después lo pueden ver, describe un Dios creativo. Poderoso es otro que también es otro atributo porque la victoria nunca depende de recursos humanos, sino del poder de nuestro Dios. Y Salmos 27 es un recordatorio de eso, que nosotros no tenemos los recursos suficientes para traer la victoria para nosotros mismos, sino que el poder de Dios es lo que trae victoria a nuestras vidas. Si nos aferramos a ese poder y somos obedientes y fieles al Dios que tiene ese poder, entonces somos capacitados para hacerlo. Y recordemos siempre que esa capacitación que viene de Dios es el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Okay? Es el Espíritu Santo el que hace esas cosas increíbles suceder en nuestras vidas. Y recuerden que hablamos también ayer que cuando Dios levanta a un juez, lo llena del Espíritu Santo. Que es fuerza, yo lo escribí por aquí, es la capacidad o esa oportunidad que tiene una persona de sobrenaturalmente y extraordinariamente estar preparado para una tarea especial. Y lo prepara con fuerza, no solamente física, pero también fuerza espiritual para seguir confiando en aquel que lo llamó y fuerza mental, que para mí, ayer yo les mencioné que fue como un detalle muy interesante. Fuerza mental para poder confrontar la situación con valentía y disponibilidad. Y el otro atributo de Dios que me gustó mucho fue, o que me llamó la atención, que vi en esta porción bíblica, se encuentra en Salmo 34, 17, y nos habla acerca de que Dios sigue siendo quien rescata al pueblo de opresión. Él vuelve a hacerlo una y otra vez. Carla, Dios te bendiga, nos vemos. Así que esos son los atributos. Si usted encuentra otros, yo sé que hay varias de ustedes que mencionaron varios en su tarea, que lo hicieron, las voy a leer por aquí rapidito. Por aquí. Carmen escribió, Dios misericordioso, justo, soberano. Por aquí, ya les digo. Yasmar escribió, Dios misericordioso, paciente, amante. Eso me parece también bien bello. Ya les leí las de Carmen. Jessica, soberano, justicia, misericordia. Muy bien, esos son otros atributos de Dios también. Zuleiris menciona poderoso, misericordioso y fiel. Luan, misericordioso, paciente y amoroso. Giselle nos dijo misericordioso,
fiel a su pacto y justo. Y Mirna, por leerla varios, Dios es poderoso, fiel y es nuestro Salvador. Así mismo es. Así que, excelente, excelente. Esos son otros atributos también que usted puede incluir. O realmente lo que usted tiene que incluir es lo que yo le comparto, si quiere. Pero en su estudio usted escribe lo que usted encontró en un momento de usted prepararse para la clase. Muy bien, vamos entonces a pasar a las referencias cruzadas. Recuerden que las referencias cruzadas son textos bíblicos que tienen que ver o se relacionan con la porción bíblica que estamos leyendo. Y yo aquí les compartí 4, pero quizá usted tiene otra. Por ejemplo, yo puse aquí Deuteronomio 32-39, que es una porción bíblica muy bonita, que habla acerca de que solo Dios tiene poder para herir y sanar, quitar y dar la vida. Y empodera a sus jueces, en esta historia ya lo aprendemos, que empodera a sus jueces, a los jueces para llevar este cometido. Mira, volviendo otra vez para los atributos rapiditos, Giselle dice estratega, protector. Mireya dice increíble, justo y protector. Excelente. Muy bien. Otra referencia cruzada que yo anoté por aquí fue Primera de Samuel 17, 45 al 47. Y es porque ese relato nos describe lo que pasó con David y Goliat, ¿verdad? Un niño común y corriente que fue a llevarle comidita de su casa a sus hermanos que estaban en una gira, en la gira de la guerra. Y él llega y dice, pero ven acá, y este grandulón que es lo que está diciendo acerca de nuestro Señor. Y actuó con valentía. Y él no sabía cargar una espada. Incluso le dieron la del rey y le quedaba enorme la ropa del rey y la espada del rey no podía ni cargarla. Pero él con su onda, con lo que él protegía a su ovejita, hizo lo imposible. Destruyó al guerrero más grande de los filisteos porque esta historia nos enseña que la batalla pertenece al Señor, ¿verdad? David nos recuerda eso. La batalla siempre le pertenece al Señor. Y le incluí en otra referencia cruzada mi versículo preferido. Segunda de Corintios 12:9. Este versículo a mí me sostuvo, me sostiene todavía en mis momentos oscuros y tristes, porque me recuerda que bástate mi gracia, dice segunda de Corintios 12:9, porque mi poder, Dios diciendo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que donde somos débiles, Dios perfecciona, Dios completa. Y yo estoy casi segura que esto mismo pasó con Ahod y con Samgar. Dios le dio a ellos la capacidad, la habilidad, por medio de su Espíritu Santo, para que ellos pudieran confrontar y enfrentar estas situaciones con valentía. Quizás tenían miedo, pero lo hicieron porque estaban confiados en que Dios fue el que los mandó a hacerlo. Así que el poder de Dios siempre se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Él se goza de manifestarse en nuestras vidas. Entonces debemos permitirle hacerlo y actuar en obediencia y fidelidad. Y Romanos 8:31, que es uno favorito de mucha gente también, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es verdad, una frase que yo me imagino que los israelitas lo repetían mucho y Pablo en Romanos se lo recuerda otra vez a la nueva iglesia, ¿verdad? La iglesia que va creciendo. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son algunas pistas o una pista encontrada en, en este texto? Dios rara vez escoge lo que el mundo considera ideal. Rara vez Dios escoge lo que el mundo considera ideal. Para Dios, esto ya yo lo aprendí. El tiempo de Dios es uno que nadie conoce y es perfecto, porque es el plan de Dios, es el tiempo de Dios. Quizás no es como no es mi tiempo, no es lo ideal, muchas veces no es lo ideal, porque lo ideal para nosotros tiene limitaciones, pero lo ideal para Dios no tiene limitaciones, no tiene límites. Lo ideal para Dios es extraordinario y lo que es extraordinario no cabe en nuestra mente. Entonces, si actuamos en obediencia y en fidelidad, el Señor se va a manifestar eso extraordinario en nuestras vidas. Ni Ahod ni Samgar parecían suficientes para derrotar a un enemigo poderoso. Samgar seguramente era un, tú sabes, ay, ¿cómo le dicen? Una persona que por no tener un nombre israelita, yo pienso, ¿verdad?
por tener una profesión quizá humilde, por ser de otro, nos vemos, Diana, Dios te bendiga, por ser de una región, tú sabes, nueva, no era considerado, quizás era considerado un don nadie, Samgar, yo me lo imagino, pero aún así él actuó con obediencia y fidelidad, con valentía, y Dios mostró su poder por medio de él. Ahod, yo no sé si él fue tan inteligente y estratega para inventarse eso que hizo con el rey Eglón. Yo no me imagino cómo ese niño era cuando era pequeño. Quizás inventaba unas travesuras increíbles, pero Dios lo utilizó a él también. Y eso que quizás para el pueblo era algo raro, diferente, el hecho de que él era zurdo, fue el medio que Dios utilizó para liberar de nuevo a su pueblo. Así que Dios muestra una vez más que la eficacia de su obra no depende del instrumento, sino de su poder. La eficacia de la obra de Dios no depende de nosotros, sus instrumentos. Depende del poder de Dios. Cuando Dios llama a alguien, cuando Dios nos llama, puede usar nuestras características, nuestras habilidades, incluso aquellas cosas que consideramos ordinarias o incluso limitaciones. Ay, no, mira Dios, que yo ya estoy muy mayor, o yo soy muy jovencita, o yo realmente no tengo tiempo, o yo me metí en hacer esta cosa y ahora quiero hacer esto y tú me llamas a hacer esto otro, yo no sé cómo salir de esto para hacer. El Señor va a hacer su obra. Debemos de actuar con obediencia y valentía, porque haciendo eso Dios puede cumplir entonces sus propósitos en nosotros. Ahora, ¿cuál puede ser nuestra aplicación personal? Esto es cada cual, ¿verdad? ¿Cómo usted puede aplicar esto a su vida? Yo escribí y se lo comparto por si usted quiere reflexionar en esto. Dios puede usar aquello que consideras una debilidad, aquello que consideras que no es suficiente, aquello quizás tú piensas que no estás suficientemente preparado, que te falta palabra, que no tienes la capacidad para enfrentar esa situación, que no eres talentoso, que no eres capaz para servir al Señor o para llevar un cometido o para confrontar algo o para eh, eh, dirigirte hacia alguien o algo, comenzar algo. Pero Aod y Samgar nos recuerdan que Dios no busca perfección. Dios busca personas disponibles. Aod me enseña que debo de tomar las medidas necesarias, cualquier medida necesaria para hacer la voluntad de Dios. Si eso significa que yo tengo que levantarme todos los días más temprano, pues lo hago, medida necesaria. Si eso significa que yo tengo que perdonar a alguien, entonces tomo la medida necesaria para hacer la voluntad de Dios. Eso me enseña a otro. Y Samgar me enseña que Dios puede usar mis cualidades ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Ahora, esta es la pregunta del día de la aplicación personal. Te puedes reflexionar en esto y en base a esa pregunta escribir su oración si quiere. ¿Qué aspecto de tu vida has considerado un obstáculo que Dios podría transformar en una herramienta para su gloria? Piensa, piensa, piensa. ¿Qué aspecto de tu vida has considerado un obstáculo que Dios podría transformar en una herramienta para su gloria? Hay muchos ejemplos en la Biblia en donde Dios los encomienda algo y comienzan, ay no, es que yo no sé hablar, o ay no, es que yo no sé hacer eso, o ay no, es que yo lo único que tengo es esto. Bueno, Dios hace lo extraordinario con lo ordinario de nuestras vidas. Así que ese sea siempre nuestro deseo y nuestro anhelo, servir a nuestro Señor sin importar las circunstancias ni, eh, ni las limitaciones. Podemos siempre servir al Señor. Bueno, aquí voy a cambiar mi cámara rapidito para poder hacer mostrarles lo que, voy a cerrar aquí, mostrarles lo que pueden hacer con sus tarjetitas. Ahí ya yo les compartí, recuerden que por Instagram yo les comparto todo, por story. Por los stories de Instagram yo les comparto todo. Entonces, cuéntenme cómo lo ven, ¿está derecho o está al revés? Está bien al revés.
Está patas arriba. Ahí, se supone, ¿no? Wait, es por aquí que tengo que arreglarlo. Ahora sí, ahora sí. Ok, muy bien. Eh, Esto, si usted tiene el kit completo, se van a encontrar con este material. Ah, por cierto, ayer no les mostré, pero esto viene como de encabezado con un molde para hacer un sobrecito. En este sobre yo puse todo lo que está ahí en el kit. So, pueden hacer eso. ¿Okay? Y creo que en Instagram les subí un videito explicándoles cómo montar el sobre. Así que lo pueden ver por ahí. Y también tienen el encabezado esto yo se lo preparé de esta manera para que lo puedan poner en su Biblia en donde estemos trabajando. Por ejemplo, hoy ya terminamos el capítulo 3 ya hemos leído 1, 2 y 3, se dieron cuenta que ya van leyendo ya el libro. Ya para mañana vamos entonces a aprender de nuevos jueces y en el email que van a recibir de la tarea van a recibir también la próxima lectura, aunque está en la parte del enfoque está la próxima porción de lectura. Entonces, esto lo pueden utilizar para marcar en su Biblia por dónde vamos, ¿ok? Eso es nada más un extra. Y estas preguntas que también tienen en su kit, estas preguntas para repetir cada día les puede ayudar a reflexionar o a completar la página vacía su journaling page o página de journal. ¿Okay? En esta página de journal viene una página en blanco y con los diferentes elementos usted puede montar ¿verdad? Su journaling page. Ya les voy a mostrar, aunque lo puse por Instagram. Así quedó más o menos en la clase pasada. ¿Ok? Eh, Antes de irnos, recuérdenme que les mande el link al canal de Instagram. Vamos a tener un canal en Instagram donde yo les voy a mandar fotos más claras de estas cosas, ¿ok? Y otro material adicional. Así que recuérdenme enviarles el link para que de aquí mismo usted brinque para allá y se una a ese canal, ¿está bien? Para que así sea más rápido y yo les pueda también recordar la hora de las reuniones y eso, que hoy yo estaba un poco preocupada, que no todas captáramos la idea de que era a las 5 y no a las 7 como ayer. Entonces, esta es la idea, que usted pega sus cositas y después añade los detalles que usted aprendió, que más le llamó la atención, como que usted reflexione en eso. Esta parte siempre es tarea, así que ya hoy yo lo que hago es que les muestro más o menos cómo lo pueden hacer o cómo lo pueden montar. Les mando una fotito y usted lo monta como usted prefiere, ¿está bien? Así más o menos lo monté yo, ¿ok? Y recuerden que yo les voy a mandar una foto para esto. Ahora vamos a trabajar en nuestro verse mapping, que yo les había mencionado que este espacio quizás es muy pequeño, entonces yo lo había hecho en una página más grande y eso es lo que voy a hacer ahora. Yo usualmente lo imprimo, pero dado a que se me olvidó, lo voy a escribir con ustedes. Lo que hago es que después que lo escribo aquí, pues lo guardo en mi carpeta del kit y lo tengo conmigo. Entonces vamos a trabajar en esta y el texto que vamos a analizar, porque vamos a hacer verse mapping como ayer, es Zacarías 4:6, sí. Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Yo tengo que ver esto más grande para ver que ustedes lo están viendo bien. Okay. Ahí. Entonces, lo voy a escribir. Yo porque siempre quiero que se vea lo más claro posible. Por eso usualmente no lo escribo, pero lo vamos a escribir hoy. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerzas. Asegurarme que estoy derecha. Bien.
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Y esto es Zacarías 4:6. Muy bien. Y usted aquí es que busca sus marcadores, lápices de colores, como usted prefiera. Muy bien. Este texto es muy importante y recuerda que comenzamos más o menos con con la referencia, porque, o con el contexto, porque el profeta Zacarías aquí estaba animando a Zorobabel. ¿Okay? Estaba animando a Zorobabel, quien estaba enfrentando la enorme tarea de reconstruir el templo. Esa era su tarea, reconstruir el templo. Que recuerden, el templo era importantísimo, era súper importante para el, eh, el pueblo de Dios, reconstruir el templo después del exilio, muy importante, después del exilio babilónico. ¿Ok? Entonces, humanamente parecía imposible porque, hello, esto era un templo bien grande, pero Dios le está recordando en este texto, o utilizó a Zacarías para recordarle a Zorobabel que su obra nunca depende del poder humano, sino de su espíritu. Y aunque este pasaje fue escrito siglos después de Jueces, esto fue afterwards, o ya vemos que seguimos con la misma cosa, expresa el mismo principio que vemos repetidamente en el libro de Jueces. Dios es quien da la victoria. Ese es el enfoque que se repite una y otra y otra y otra vez. Dios es el que da la victoria. Lo voy a escribir por aquí. Dios es quien da la victoria. Entonces, hay varias palabras son tres palabritas que nos vamos a concentrar en el día de hoy. Nos vamos a concentrar en la palabra ejército, fuerzas y la frase célebre, sino con mi espíritu. ¿Ok? Y aquí hay un detalle muy importante que a mí me encanta. Dice el Señor de los ejércitos. Esta es la firma. Ya sabemos que esta es la firma. Garantía de éxito. O sea, 100% posible y prometido. Como cuando usted compra una nevera y le dicen que tiene garantía 100%. Así. Bien confiable. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con esta frase, con esta palabra, no con ejército. ¿A qué se refiere no con ejército? El ejército representaba fuerza humana, es igual a fuerza humana, fuerza humana. El poder militar o cualquier ventaja visible. Ventaja visible. Así que Dios le está recordando aquí al pueblo que no tienen que apoyarse en ningún recurso visible más que en él. Y las fuerzas aquí, fuerza, se refiere a capacidades, habilidades, talentos, recursos materiales, pero que vengan
¿verdad? De la persona directamente. Ejército se refiere a fuerza humana, ventaja visible, recursos, herramientas. Dios mío, ¿cómo fue que yo escribí recursos? Recursos, herramientas. Y la fuerza se refiere a las capacidades, habilidades, talentos que son más o sea, intros, que viene de la persona, intrínseco de la persona. ¿Ok? Son cosas de afuera, estas son cosas de adentro. No significa que Dios no valore nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestro esfuerzo. Esto es muy importante clarificarlo, sino que la obra de Dios no puede sostenerse únicamente por lo que podamos físicamente hacer o por lo que físicamente tenemos. Lo que tenemos y lo que podemos hacer con el Espíritu de Dios se eleva y llega a otro nivel, porque no es por el ejército o por la fuerza, por lo que tenemos o por lo que hacemos, sino por el Espíritu de Dios, que es, y lo mencionamos ayer, el Espíritu de Dios es la verdadera fuente de poder. El Espíritu de Dios es la verdadera fuente de poder. Es Dios quien capacita, dirige y da la victoria. Dios capacita, dirige y da la victoria. Dios utilizó las ventajas visibles, los recursos y las herramientas de Ahod y de Samgar, y utilizó las capacidades, habilidades, las características, el carácter, los talentos que ellos tenían. Fue el Espíritu de Dios que utilizó eso para entonces poder traer victoria. Los capacitó con su Espíritu Santo, los dirigió con un plan y les dio la victoria. En Jueces 3, no fue la espada de Ahod ni la hija de Samgar la que salvó a Israel. Fue Dios obrando por medio de ellos. ¿Alguna duda o pregunta? Duda o pregunta, comentario. Este es el momento de compartir lo que pensamos. ¿Qué les pareció? Ya hemos terminado. ¿Qué les pareció? No te preocupes, Sheila. ¿Algún comentario, duda, pregunta? Vieron, no es tan difícil. Eh, no es tan, al principio quedamos como un poco abrumadas. ¿Recuerdan ayer que algunas dijeron, ay, esto es como demasiado? Pero una vez ya sabemos el ciclo que el pueblo de Israel hacía, reconocemos cómo Dios actuaba y entonces podemos ver claramente a quiénes o qué características, eh, qué características él estaba buscando o utilizó de los jueces que llamó o que escogió. Entonces, todo esto para recordarnos que Dios es quien nos da la victoria. Y lo único que tenemos que hacer es no confiar en nuestra fuerza humana ni en nuestras capacidades o habilidades y talentos, sino en llevar todo eso a la mano de Dios y es su espíritu, que es la verdadera fuente de poder que nos capacita, nos dirige y nos va a dar la victoria. Todo esto funciona si somos obedientes, si somos fieles y si somos valientes, ¿ok? Si somos obedientes, hasta ahora esas son las tres palabras que hemos aprendido. Obedientes, obediencia, fidelidad y valentía. Características de, yo diría que hasta disponibilidad también. Características de los jueces que hemos aprendido hasta ahora. Disponibilidad. Que debemos de ir
aplicando a nuestras vidas. Muy bien. Dios nunca ha dejado a sus hijos. Nunca, nunca, nunca. Dice Giselle, me ha gustado todo, tengo que profundizar, seguir practicando, en especial en el verse mapping. Aquí lo vamos a hacer todos juntos, no se preocupe. Ya ahí poquito a poco lo vamos a ir descubriendo juntos y a medida que usted lo va haciendo con aquí en esta semana, ya lo va a poder haciendo solita. Allá Heidi dice, me gustó mucho, Dios nunca ha dejado a sus hijos, así mismo es. La victoria siempre es de Él. Y nosotros, la victoria es de Dios y nosotros gozamos de esa libertad que ofrece la victoria de Dios. Así que, bien, si no hay ninguna otra duda, pregunta, comentario, no sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario. Me acordé que les voy a mandar un link ahora. Si a usted le hace falta algo, usted avíseme. Mira, se me quedó, no logré escribir tal cosa, o se me hizo complicado anotar este detalle, o no vi muy bien tal mensaje, ¿me puedes enviar eso? Y yo, con muchísimo gusto, se lo mando. ¿Está bien? Ya hay varias, yo creo que entraron al grupo, pero ahí les mando en el chat, les mandé el enlace eh, al grupo de el canalcito de difusión que vamos a tener en Instagram para yo compartirles cositas por ahí, ¿está bien? Dice Lice Mari, si quiero saber si mis contestaciones fueron correctas, tú me dices, es que quiero saber que estoy comprendiendo todo. Bueno, si tú escribiste tus contestaciones y lo que yo te estoy diciendo más o menos va por la línea que tú vas escribiendo, entonces está en lo correcto, ¿está bien? Porque recuerda que estamos comprendiendo todo. Si tú quieres, me puedes mandar fotos también de lo que vas haciendo y yo te puedo ir confirmando, ¿está bien? Pero ahí, si la esencia de lo que estás escribiendo es lo mismo, entonces es lo mismo, ¿ok? ¿Está bien? No sé, no nos vamos a sobrecomplicar, no es nada del otro mundo. No te preocupes, Chami. Las tareas son sencillas, la tarea de hoy es la lectura, una preguntita sencilla, y hoy en vez de atributos, son referencias, ¿ok? Vamos a practicar a buscar referencias de lo que estamos leyendo. Esto usted lo puede buscar en alguna Biblia de estudio, si usted tiene. En el Internet también hay Biblias de estudio que usted puede utilizar. Si usted necesita ayuda para conseguir material o una forma de hacerlo, entonces usted me escribe aparte ahorita y entonces yo le ayudo. ¿Está bien? Mira, yo quiero ir para allá, Jessica, también. Bien. Listo. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Súper. Pues mis hermosas damas y amigas, nos vemos entonces mañana a las 5 de la tarde. Los días de semana van a ser a las 5, ¿está bien? 5 de la tarde, todos estos días, hasta el viernes. El viernes va a ser a las 5 también. Y entonces el sábado les confirmo, pero pendiente que siempre en el email va a aparecer la hora de las clases para que usted lo tenga pendiente, ¿está bien? Yo lo que voy a tratar es que en el resumen, porque ahora les voy a mandar un email con el resumen de la reunión número 2 y el enlace para que usted suba la tarea si tiene la oportunidad y lo hace, ¿está bien? Eh, entonces voy a tratar de ponerle ahí también, um, ¿qué fue lo que le dije que le iba a mandar? La hora de la clase, ¿está bien? Y le voy a mandar también el enlace que les mandé ahora mismo por el chat, se lo voy a mandar por ahí también para que sea más fácil usted entrar y accesar. ¿Está bien? Y la clase grabada, recuerda que se toma un poquito de tiempo, así que una hora después de nuestra reunión va a estar disponible y le va a llegar un enlace a aquellas que tienen el paquete completo, recibirán la grabación de la reunión. ¿Ok? Listo. Súper.
Si usted no tiene paquete completo y necesita repasar algo, usted me avisa y yo con mucho gusto saco un ratito y le explico y le ayudo a repasar. ¿Ok? Déjame cambiar mi cámara, creo que todavía están viendo. Yo pensé que me estaban viendo la cara hace rato. Bien, nos vemos, las quiero a todas, estaré orando por ustedes, Dios me las bendiga mucho. Chao, se cuidan.